mira, que no me podéis dar esas sorpresas porque con la edad que tengo ya no las voy a resistir, hombre, Uy, 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 que uy. ya es muy fuerte. Salir sin pensar nada a tomarme un café al bar de pegando donde vivo. Y yo veo, digo, ahí va. Y todas iban, ah, pues mira, con esta camisa que tengo, que Encuentro. pondrá nuevo Universidad de Candí y sus mochileras. Bueno, total que estaban todas así. Imagínate verlas, empezaron a cantarme. Bueno, fue mucho, Wow. mucho. Pero es que luego tenía a Tres Player esperándome al día siguiente. Y eso también, bueno, La gente de Antena 3. no te lo quiero, pues no lo sé, ni siquiera, bueno, sí, suele ser de Antena 3. Es a Sí, sí, Tres sí. Player, un programa que van a salir o que están haciendo y que, bueno, etcétera. No, ya está. Entonces tengo un jardín muy grande y lo querían grabar en el jardín. Y moviéndome, ¿puedo mover esa silla? ¿Puedo mover? Digo, mira, Ay, mi madre. mover lo que queráis, pero me lo volvéis a dejar en el mismo sitio. Porque ya está bien la broma, ¿no? Una cosa, otra historia y otra historia. Bueno, muy agradables, pero yo ya cansada, cansada. Normal, Ya deseando de a mi aire, normal, que yo soy muy normal. independiente. Y claro, luego con el rollo ahora tan moderno para colgar las cosas en el Facebook, en el Instagram, en todas esas cosas, pues no te quiero ni contar. Lo Rudy, que voy, creo cómo que tú ha sacas el salido una tiempo? foto, ha salido Yo- la otra. Pero bueno, ahí lo dejamos, no pasa nada. digo yo, Candy, ¿cómo tú sacas el tiempo para todo esto? Perdón, ¿Cómo tú sacas el tiempo para todo esto? ¿que cómo saco tiempo para eso? Porque el día tiene 24 horas, pero tú si lo estiras, lo estiras, lo estiras, puedes sacar 48. Es cuestión de lo que tires de la gomita. Pero Yo ya quiero cada vez aprender a tengo hacer menos eso, sí. tiempo que coste. Pero claro, mira, estoy aquí sentada. Tengo, no sé si veis, el ordenador aquí esperándome. Lo veo. Eh, pues, pues claro, si es que eso es lo que hay. Y no puede ser de otra manera. Y estoy contenta de poderlo hacer, por supuesto. Qué Porque bueno. cuando dice, no sé qué, mucha gente dice, yo quiero más años, a dar vida, años. Y yo digo, no, yo quiero dar vida a mis años, no quiero más años sin vida, ¿me entendéis? Yo lo que quiero es dar mucha vida a mis años, porque como no sé los que son, hay que aprovechar y decir, pues nada, Sí, señor. lo máximo que pueda darles. Y por eso soy siempre tan atareada porque voy tan deprisa para que la vida no me pille, que tengo yo que ir delante corriendo, porque si no me pilla la vida, ¿me entiendes? Y Wow. bueno, y es así, ha sido mi vida siempre así, yo creo que así va a terminar. Candy, ¿cuál es el próximo viaje? Pues mira, me quiero ir a Uzbekistán. He ido muchas Ay, veces, pero me parece un país que a lo mejor dentro de poco ya no se puede ir, para empezar. Entonces yo creo aprovechar. Y, y es un país para mí que no me canso nada, porque como he ido ya muchas veces, conozco una agencia de viajes ahí muy buena, que ya contrato con él todo, y le digo, mira, un coche a la puerta, que ya no somos mochileras, mochileras, ya somos abuelitas mochileras. Y entonces lo tenemos que hacer todo más cómodo. Y bueno, y así lo hago. Realmente ahora ya no son esos viajes donde me cogía la mochila y no sabía dónde iba a parar. Eso ya ha pasado. Ahora ya sé dónde voy, a qué hora llego, qué día llego. Un poco aburrido, porque a mí siempre me ha gustado, pues eso, encontrarme cosas nuevas y no decir, bueno, ya sé que hoy voy a ver el castillo de Felipe y mañana voy a ver la de San Juan. No, es decir, ¿qué me espera ver hoy? Una maravilla, ¿no? Cada día una sorpresa. Eso es lo bonito que tenían mis viajes. Ahora ya no tienen esos porque lógicamente, como te he dicho, ya los tengo muy vistos, todos sitios donde voy. Pero no por eso no dejan de ser bonitos, porque una vez lo ves con sol, otra vez lo ves con niebla, otra vez hay un, qué sé yo, un mogollón de gente bailando, otra, en fin, que cada vez lo ves de una manera. Y, y yo como soy muy curiosa, pues sigo queriendo ver y queriendo ver.
Así que pues estoy ya, pues nada, rematando el viaje a Uzbekistán. Y luego yo creo que ya no miré hasta, en el verano no suelo ir, porque si no mi familia no me ve, claro. Y ya que vienen, porque yo vivo en el sur, ¿no? Y mi familia vive en el norte. Entonces, cuando vienen es en el verano para ver a la tita Candy, y si no estoy, entonces ya me espero hasta primeros de septiembre que me voy a Sri Lanka. Y luego ya de ahí ya no sé. Imposible Madre, saber más. madre mía. Mira, Candy, yo te voy, bueno, te voy a contar. Y así empezamos ya, diríamos, oficialmente el programa. Así que mira, vamos a empezar. Mira, un, dos, tres. Chicos, aquí estamos en otro episodio más de tu podcast Huellas en la Montaña. Y en el día de hoy tenemos, Javier, a alguien que yo tenía desde el mes de agosto que quería entrevistar. ¿Y por qué? Porque un día leyendo en 20minutos.es me encuentro con una noticia de la abuelita mochilera. Es una abuelita que le ha dado la vuelta al mundo. Y la verdad es que me dio mucha vergüenza ajena por mí mismo, porque digo, wow, yo quiero ser como ella a esa edad. Y creo que tenemos mucho que aprender. Javi, ¿a quién tenemos para el día de hoy, Javi? Oh, nada más y nada menos, tenemos el honor de contar con la presencia de una mujer que encarna como pocas el espíritu de la aventura, la libertad, la determinación. Ella es la abuelita mochilera, Cándida. Buenos días, Cándida. Y Candy, déjame Hola. decirte, Prefiero que me llames Candy, que no Cándida. Candy. Cándida era cuando era abogado, era una cosa muy seria. Ahora ya mochilera Candy mejor. pues mira, Candy, Bien. cuando yo en septiembre, en agosto veo tu noticia, te escribo un email y bueno, pasaron los meses y nunca supe de ti hasta que en diciembre, noviembre tú me dijiste, mira, me he encontrado con tu correo, Sí. coordinémoslo. Y le dije, Javi, le hemos conseguido, le hemos conseguido. Y de verdad que bueno, pues muchísimas gracias, Candy, por la oportunidad. Así que Pues yo, mira, sí. Ujú. yo realmente me gusta que me hagan entrevistas. Te voy a decir por qué. Porque me ¿Por da qué? mucha Cuéntame. pena personas que sé yo, se acaban de jubilar y ya me dicen, me escriben y me dicen, a ver, abuelita, ¿cómo es posible? Yo acabo de jubilarme, pero ahora, ¿qué hago con mi vida? Y yo digo, ¿cómo es posible que pregunten qué hacen con su vida porque se acaban de jubilar? Cuando Claro, yo realmente mi vida empezó cuando me jubilé. Porque antes, ¿qué era? Trabajo, 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 demandas, lo que es un trabajo. claro, Entonces, yo estaba contando los días que me faltaban para que llegase mi jubilación, que eran 65 años. Llegaron los 65, mis compañeros se reían. Decía, no, Candy, tú te darás una vuelta y luego vuelves. Y dije, no, no volveré. Y les dije, mira cómo me he quedado. Me quedé una, no sé si se verá, una coleta la veo, la roja, vemos, la roja vemos. y el pelo blanco. Te puedes Ajá. imaginar que así yo no puedo seguir de abogado, quedaría muy feo, ¿verdad? Pues por supuesto, ya dije, ya no. Pero es que luego, cuando seguía avanzando, pues era un rollo porque me quedaba en los hostels y yo me gustaban mucho los pendientes. Iba con la oreja así llena de pendientes, había que quitarlos, se me caían, los perdía. Y dije, se ha terminado. Entonces, no sé si verá, están grabados. Vamos, ¿lo veis? No, no se verán mucho. No, no No, se no, ven No sé, mucho. no sé, no, el detalle no se ve mucho. Los vemos, pero no vemos el detalle. No sé, bueno, pero quiero decirte que has visto que están tatuados, son Sí, tatuajes. tratado, sí, Entonces sí. ahora cuando voy a algún sitio, me ve la niña o tal, y le dice a la mamá, mamá, esa señora se ha pintado los pendientes. Claro, me vuelvo yo y la digo, no, mi amor, no me los he pintado, me los he tatuado para que me duren toda la vida. Porque cuando me voy a hacer uno de ellos, me dice, me parece que era en Costa Rica, y me dice el hombre que los, un chico joven que los está haciendo. Dice, mira, mami, esto es para toda la vida, ya no se va a quitar. Y yo dije, no faltaba más que se me quitara. Y haberos pagado y el dinero y lo que me va a doler. Es para toda la vida, yo le quiero para toda la vida. Y fíjate qué extraño, yo no le sé a la gente, ¿por qué no se hace tatuajes en las orejas? Porque tú ves tatuajes en todos los sitios, en el cuello, en las manos, en la cabeza, pero justo en las pendientes, lo que son para pendientes, no los he visto. Y me da pena porque son practiquísimos. Ya no he vuelto a tener pendientes más, y los que se ven. Y estoy contenta con ellos.
Madre Wow. mía, Candy. ¿Qué más Tú ves, me son de la... queréis preguntar? Mira, Candy, yo te quiero preguntarte algo. Vamos a empezar con tus orígenes, porque quiero saber cómo salió esto. Ya he visto muchas entrevistas tuyas en internet, pero hay una que yo veo que nadie te ha preguntado. Yo quiero empezar. Mira, tus orígenes. Tú naciste en Valladolid en el 1935, pero estoy seguro que algo de tu infancia pues te marcó. Algún recuerdo que tú atesoras de esos años, ¿cómo tú crees que esos años de juventud influyeron en lo que eres tú hoy en día tan aventurero? Porque eso tiene que venir de antes, no de que, ay, quiero viajar, no, eso tiene que venir desde No, chiquita. no, no, ¿Cómo no, no, fue? no, no. Ni te imaginas. Mira, yo vivía, como tú dices, no en Valladolid, en un pueblecito de Valladolid que se llama Íscar. Íscar, Vale, correcto. y entonces, bueno, Íscar. Entonces, por circunstancias de la vida, encontramos un camping en San Sebastián, pegando a la frontera, que el Wow. dueño lo quería dejar y nosotros lo queríamos coger. Total que hicimos cambalache los dos, pero daros cuenta que os estoy hablando cuando en España existían como mucho 10 o 12 campings. Los españoles no sabíamos lo que era camping. Ok, Todos los extranjeros, todos eran extranjeros los que entraban allí. Y muchos bueno, venían franceses, me pues, imagino. ¿os acordáis vosotros de aquellos que eran como unos coches cuadrados grandes? Pues Los bajen, tiburones, eran lo pues que se más. llamaban tiburones. No, sí, pero otro modelo que es más grande. Y Ok, allí es donde ellos, lo que llamamos ahora la autocaravana, que es todo tan sofisticado y que llevan sí. unos carruajes, que es una maravilla. Bueno, pues no, antes era eso. Y claro, era yo en la recepción y entraban y preguntaban a todos, ¿tú de dónde vienes o tal? Pues yo de Finlandia, que decimos Finlandia, En pero que en aquellos aquel entonces tiempos, en parecía que aquellos estaba tiempos. lejísimos. Bueno, Claro. y entonces aparece una parejita y me dice, pues mira, nosotros realmente estamos dando la vuelta al mundo. Y yo aquello, digo, ¿pero qué me estáis diciendo? La vuelta al mundo, al mundo. Y dice, sí, sí, la vuelta al mundo. Y ya nos queda, todavía para un año o 2 años nos queda. Yo decía, no puede ser. Yo, claro, con 20 años y oír que se podía dar la vuelta al mundo, yo dije, esto es mi vida. Y fíjate lo que son las cosas. Yo creo y digo que lo que tú piensas y los sueños se realizan. Porque yo mi único sueño ya no era, que luego ya dejé el camping, ya me hice abogado, luego, en fin, tuve una vida muy intensa de trabajo. Pero siempre decían, oye, pues yo cuando me jubile voy a hacer, y yo dije, cuando me jubile voy a dar la vuelta al mundo. Entonces, los compañeros todos me tomaban un poco el pelo, pero qué vuelta al mundo. Y fíjate lo que es la vida. Paso de pura casualidad por una agencia de viajes y veo que pone viaje, vuelta al mundo. Que yo no sé ahora por qué no Wow. lo ponen, no hablan nada de eso. Entonces, claro, inmediatamente entré y digo, ¿me estás diciendo que este billete me da la vuelta al mundo? Dice, sí, tú tienes que elegir qué países quieres, pero no puedes estar más de un año fuera. Si al año no lo has conseguido, te tienes que volver a casa pagando el viaje por tu cuenta. Pero Ok. así pagas un billete Qué que se llama chulo, Vuelta al Candy. Mundo. Mínimo 6 meses, máximo un año. Yo tardé 9 meses y me volví a casa. Y claro, yo me vuelvo a casa después de haber vivido 9 meses, qué sé yo, Te haciendo queda lo que pequeño tu quería, casa. sin dar cuentas a nadie, sin mirarme el reloj. Yo dije, ¿pero qué pinto yo aquí? Nada, tardé lo que fue que me recuperé un poco porque me quedé muy delgada, por etcétera, pero tardaría unos 6 meses o así. Me cogí de nuevo la mochila y les dije a mi familia, ya sé que no sé cuándo voy a volver, porque ya el billete que me he sacado no tiene vuelta. Yo me voy y luego ya según iba a ir de un país a otro país, iba sacándola. Y claro, yo también entiendo que dirán, bueno, pues la vuelta, viajar es fácil. Sí, es muy fácil ahora, porque te llevas, mira, el teléfono.
y ya no necesitas más. Oye, he llegado a Australia, a ver, ¿qué hay que ver en Australia? Abres el teléfono, te dan todos. Cuando yo empecé a viajar, no existía este teléfono ni ningún teléfono. Había que llamar a un teléfono privado que tenías en tu casa. Y claro, fíjate cómo era la relación que mi hijo me dijo, y vamos a ver, Candy, tú te vas por ahí y tienes un accidente, te has perdido. ¿Cómo sé yo que existes? Y es verdad, yo Y es pensaba, verdad. pues no lo había pensado, pero es cierto. Entonces me hizo una medalla como la que llevan los militares, ¿no? Oh, sí, las he Y con visto. mi Sí, nombre y el número de teléfono. Fíjate la relación que yo tenía con mi familia, que yo sabía, ellos sabían que si me pasaba algo, les avisarían. Y yo decía a mi familia, pero es que a mí me es igual que me pase en América, en la India, que en Japón. ¿Qué más da si nos tenemos que morir en una parte del mundo? Solamente que, claro, sí que me gustaría que supierais que dónde estaba, pero claro. nada más. Entonces, claro, llegabas ahí y me preguntan, oye, ¿y cómo sabías? Imagínate, llego pues a Perú. ¿Y qué hay que ver en Perú? Ahora facilísimo. Abres esto, Perú, ¿cuál hay que ver? Papá, y te Sí, vamos. Está tirado. El viajar ahora es la cosa más simple del mundo. sí, Pero claro, pues fíjate yo lo que tenía que hacer. No sé si os acordáis que había una especie, bueno, una librería y que ponían una estantería fuera en la calle con muchas fotos de las cosas que había que ver. La torre de Pisa, o sea. sí. Entonces yo iba al pueblo, llegaba y miraba cuál es lo que había que ver. Yo lo iba apuntando en una libretita, yo me cogía el autobús público y yo no tenía que preguntar, solamente les enseñaba la foto y me decían, aquí, aquí. Y así es como iba yo viendo ciudad por ciudad, porque no había otro medio de comunicarse. Pero bueno, hoy día, por eso te digo que es facilísimo. Quien no viaja es porque no quiere. Cosa muy mal, porque yo siempre digo que tienes que tener un proyecto en la vida. Dices, ¿cuándo envejeces? Cuando no tienes proyectos, cuando te levantas un día y dices, ¿y ahora qué hago? Malo, 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 estás envejeciendo. Pero cuando te levantas un día y dices, uy, a ver si termino esta tarea, que es que mañana tengo la otra, y a ver si este mes, y estás así todos los días, es difícil que envejezcas. Yo, yo creo, vamos, por mi experiencia, Candy, proyectos. tengo una pregunta. Tú que has viajado mucho, ¿cuesta mucho viajar? Pues mira, esa es una pregunta que me hace muchísima gente y que yo contesto. Mira, yo como creo que casi, bueno, los que han llegado, los que tienen una paga, yo tengo una paga porque trabajé de abogado mucho tiempo. Bueno, pues con esa paga, viajando, me ahorro más dinero que si me quedo en casa. Y dices, ¿cómo ¿Cómo? es posible? No, 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 Claro, no, es imposible. ¿Cómo puede ser eso? claro, ¿cómo puede ser eso? Claro, si tú coges, empiezas yéndote a un hotel, ya la has fastidiado, porque en el hotel suele ser más caro que un albergue, eso seguro. Pero no solamente ya es por dormir, es que en un hostel tú vas de compras a donde va la señora vecina a comprar sus verduras y la leche y las cosas, y tú te lo compras y en el hostel en que hay unas cocinas increíbles que tienen de todo. Allí tú te cocinas, te haces pues tu merienda, tu cena, y es muy divertido, porque a lo mejor hay un italiano, dice, hoy voy a hacer unos espaguetis y que no sé qué Espagueti, estilo. Y claro, pues espagueti. todos comemos los espaguetis y al día siguiente les digo, pues yo os voy a hacer una tortilla española con cebolla, que vais a ver cómo está esa tortilla. Y fíjate lo divertido que es y lo barato que te sale. Muy barato, en serio. Y luego, pues también, y dormir también es mucho más barato que en un hotel. Mira, yo vivo sola, lógicamente, y no me voy a hacer todas las mañanas un desayuno yo sola. Cuando tengo el camping de mi familia, el camping que teníamos en el norte, pues lo pasamos al sur, que hace calor y bueno, estamos aquí. Bueno, yo me voy todos los días a desayunar al bar. Entonces, si yo sumo
el desayuno que tomo en el bar. Luego, la cervecita, ya supone algo. Después, pues casi nunca cocino y me llevo un plato o me lo como allí. Empiezas a sumar y te has gastado más que si estás viviendo en un hostel. Por ejemplo, acabo de venir hace poco de Tailandia y me Es encontré verdad. con unos canadienses que vivían allí. Tú sabes qué maravilla, pegando a la playa. Habían alquilado un apartamento que me parece que les costaba 200 euros, con aire acondicionado, pegando a la playa. ¿Qué se va a gastar esa gente? Decía, mira, es increíble, nos gastamos la mitad de la paga, la otra mitad la guardamos. Y mis amigos que están allí piensan, qué rico debe de ser Juan, porque fíjate dónde vive, cuando es todo lo mentira. Se puede vivir muchísimo más barato fuera de España que quedándote en tu tierra. ¿Está Candy, claro lo que os digo? no, Clarísimo, totalmente, Y Candy. que lo he clarísimo. vivido, que no es decir, es imposible, no, es que lo he vivido. Yo Candy, me basto aquí viene mi de... próxima pregunta. Mi próxima pregunta viene por ahí. Yo he visto, bueno, otro día vi una entrevista que te hicieron en una televisión andaluza y tú hablabas de los países que he tratado como Tailandia, Sri Lanka, Vietnam, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa, Candy? Que nosotros somos dominicanos, somos de la República Dominicana y tenemos un clima tropical y tenemos un clima húmedo. ¿Qué pasa, Candy? Cuando hay clima húmedo, calor, eso es cucaracha, mosquito, desesperación. ¿Cómo es un hostel de Vietnam? Es que yo no me lo imagino, Candy. O sea, y te pregunto, porque cuando yo me enteré que tú eras abogada, penalista, yo decía, wow, o sea, Candy vivió una buena vida. O sea, vivió bien cómoda. Y meterse en un hostal es como de la luna al sol. Yo, por ejemplo, Candy, yo no puedo decir a mi esposa, cariño, nos vamos a Vietnam a un hostel, me va a mandar a Freitusa. ¿Cómo funciona? Error, 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 error. El hosteling que Candy, la abuelita mochilera, cuando tenía 60 años visitaban, eran Sí. un poco como tú dices. Había que tener ganas para vivir en esos hostels. Pero es que hoy día que me escapé o sea, me escapé porque ahora normalmente me acompañan amigas que van conmigo y ya Te he estoy visto. cansada y me escapo de vez en cuando yo sola. Y me fui a un hostel precisamente en Bangkok. Mira, mejor que un hotel, no te No, lo de verdad. imaginas. Era una maravilla. Este concretamente tenía esas camas que hay, como lo llaman, camas celdas, que Sí, Sí, ¿sabéis cómo son? Que es como si fuera una, una casita que abres y tienes pues un cuartecito para ti solo, pero ok. dentro de ahí tienes la radio, un enchufe para si quieres tal, música para lo que quieras, eh, sales y tienes unas lavadoras increíbles para la ropa, tienes todo y es un hostel. Lo que pasa es que tiene muy mala reputación. El hostel, bueno, eso, en España lo llamamos albergues juveniles. No Sí, sé por ahí exacto. cómo lo llamares, algo así. Se supone que es porque es juveniles para la juventud, pero tampoco es cierto, porque te puedes imaginar, claro, por eso lo de la abuelita quizás. Yo ya sabía y lo tenía muy sabido que yo me iba a ir a hostel. Y Ok. empecé ¿en dónde empecé? En América, en Sudamérica. Bueno, es lo mismo, en Buenos Aires. Y entonces ahí lo llaman hostelen. Y había un chiquito que me encontré en la carretera, un jovencito, y empezamos a hablar de España y tal. Yo estoy en un hostel. Y me llevó él al hostel. Fue la primera vez que yo veo un hostel. Y claro, cuando entro yo, que no era tan mayor porque tenía 66 años, me acababa de jubilar, en comparación a los 90, imagínate, era Claro, jovencísima. Y claro. entonces, claro, y entro y digo, pero ¿qué hago yo en un hotel? Lo primero, sola, sola, porque no vas a empezar a hablar a los vecinos que encuentras.
Y yo me encuentro con ese hostel, todos chicos jóvenes. Mira, nada más llegar. Ay, pero ¿de dónde vienes? Pues soy española. Pues mira, que hay una inglesa que papá. Y, o sea, ya era como si nos conociéramos de toda la vida. Y además, todo tan limpio. Claro, si sucio es que lo dejas tú, porque tú cocinas y tú has manchado unos platos. Entonces Sí. lo lógico es que esos platos los laves tú, para que el otro que venga los encuentre limpios. Y yo ya encontré ese ambiente que yo ya me quedaba allí. Y ya me preguntaban la gente, oye, ¿habéis visto a la abuelita? Yo era la abuelita ya, Claro, porque me eran todos imagino. tan jóvenes. Era la abuelita. Y entonces decían, oye, ¿y la abuelita dónde va a ir? Porque al principio pensaban, oh, qué rollo con la abuelita, que queremos subir, imagínate, al Pico Veleta o una torre, y como vaya, seguro que no vamos a poder, porque hay dos sitios, pero entonces yo, ¿qué hacía? Lo oía. Me levantaba pronto y yo me marchaba y había visto esa torre en las dos direcciones, por donde lo difícil, según ellos, y por lo fácil. Estábamos desayunando y ya me dicen, oye, esa abuelita, tú a lo mejor no quieres subir a la torre Pisa. Y dije, ¿y por qué? Dice, es que es un poco difícil. Digo, así, digo, pues mira, te voy a dar un consejo. No vayas por la parte de la izquierda, porque sí que es un poco difícil. Es que yo acabo de llegar. Ya me miraban con una cara, como diciendo, no lo puedo creer. Digo, sí, Ay, sí. qué Digo, bueno. y ya pero tú me llevas, digo, yo soy tu guía. Si quieres, yo te llevo y te llevo de guía. Y era curioso, porque yo era la guía de los chicos jóvenes. Y luego no te cuento los chicos jóvenes. Ay. Mira, Sí. es que hacían unas cosas. Mira, me encuentro con un chileno, un chico joven, porque se lleva 20 años, y entonces me dice, mira, tenía tantas ganas de ver un poco Perú, Bolivia, etcétera, que tenía un coche y lo he vendido. Y se quita el cinturón. Sabéis que en el cinturón de los hombres suele haber una cremallera donde guardas el dinero. Bueno, Sí. total que Hay lo algunos, tenía sí. guardado ahí todo. Y era de noche, casi se estaba haciendo de noche. Y estábamos los dos solos en una plaza grande con unos asientos y nos habíamos sentado así cara a cara los dos. Y habíamos comprado una botella de Coca-Cola y una de algo de frutos secos, de patatas fritas, por Sí, ejemplo. sí, sí. Pero yo veo de repente que por una esquina entra un hombre solo. Miro y miro con disimulo y cada esquina estaba entrando un hombre. No había nadie en la plaza, solo el chico y yo. Y le digo al chico, el Luis o como se llamase, por favor, no eches mano a tu cinturón, pase lo que pase. Oh, Dios, aquí, madre. ¿qué me dices? Digo, pero es que ni lo toques y no hables nada. Voy a hablar yo sola, porque me imaginaba lo que iba a pasar. Claro, ya llegan. Hola, hola señora, buenas tardes, buenas tardes. Y me dicen, bueno, a ver, venimos a robarles. Y entonces dicen, ¿y cómo quieren que lo hagamos? ¿Por las buenas o por las malas? Claro, el chileno me miraba. Y yo creo que con aquello que le dije yo, ya va, ni se le ocurría echar la mano al cinturón, ¿no? Ni a robarles, vale. Y entonces yo les digo, hombre, siempre a las buenas, porque vaya follón. Luego tener que ir a la policía, venir a declarar, pierdo otro día más y yo no estoy para perder días. Siempre mejor robar por las buenas que por las malas. Pero les añado, pero mira, es una lástima, porque esta mañana hemos estado en las pirámides y nos han robado. Y fíjate, estamos aquí esperando a que abran el banco mañana porque no tenemos ni para cenar. Y dice, uno me hace una gracia porque ve a uno, dice, ¿no será un chico rubio con un jersey rojo? Digo, pues mira, no sé si será ese. Pero te aseguro que ese chico estaba cerca de mí. Pero si me estaba ayudando, parecía buena gente. Y dice, nada, es que siempre se me adelanta. No en medio, siempre se me adelanta. Mira.
te puedes imaginar la que se armó. Y yo le digo, bueno, pues yo no sé qué queréis que os dé, lo siento muchísimo, porque vaya faena que nos ha hecho. Esperar hasta mañana, el banco cerrado, no tenemos para nada. Y dice, pues mire, es que nosotros cuando salimos a robar, tenemos que robar algo. Digo, bueno, pues como no te lleves, porque claro, yo iba, pues mira, como me podéis ver ahora quizás, con costas estas, ¿no? Sí, Que no tengo oros, ni platas, ni joyas. Vale, o los pendientes, que fíjate, para robar, o sea que no había medio de robar. Y entonces me dice, bueno, pues mira, nos vamos a llevar una botella de Coca-Cola y una bolsa de patatas para nosotros. Y vosotros os quedáis con la otra, ya podéis cenar algo. Y bueno, pues mejor es algo que nada. Se ha acabado. Te os veía. Y así se marcharon. Claro, ¿qué ay, ocurre? señor. Se marchan el chileno, el chico jovencito, me abraza y me dice, mami, mami, si tú no hubieras estado aquí, yo lo primero que le hago le doy el cinto. Yo no quiero problemas. ¿Dónde vas a ir mañana, por ejemplo? Y yo le había dicho que me iba a ir, imagínate, pues a Japón. Y él se iba a China. Dice, pues yo me voy a Japón. Yo donde tú vayas me voy contigo. Y siempre, siempre llevaba a chicos jovencitos conmigo por eso, porque les sacaba de muchos apuros. Porque, hombre, yo lo primero por los años, lo segundo porque conocía mucho de mi vida laboral, lo que había Claro, pasado y lo que claro, eran ladronzuelos y lo que no era. Total que a veces, alguna vez decía a la mochila, que es la mochila y yo, y les decía, vamos a ver, tú y yo hemos salido juntos de España para hacer un recorrido en solitario, pero estoy pensando que nunca estamos solos. Siempre viene alguien con nosotros. Bueno, hoy vamos a salir y a lo mejor no hay nadie. Entonces íbamos a la calle. Y pero como no hay nadie, siempre hay gente. Oye, y mira, una cosa, que es un consejo muy bueno que a mí me pasó y dije, madre de Dios, mira, yo iba, que ya os dijo sola, ¿no? Pero a lo mejor había pues un museo que era bonito de ver, pero yo no iba a pagar un guía para mí sola, por supuesto que no. claro. Pero había un grupo de españoles y llevaban su guía. Entonces yo, como que no iba conmigo la cosa, pero yo me acercaba y estaba escuchando todo lo que decía el guía. Claro, yo no miraba como que seguía el hilo, pero yo me estaba enterando de todo. Pero mientras las españolas me miraban y con la pinta que debía de llevar, yo creo que iba bien, pero bueno, decían, oye, ¿has visto esta mujer? Tiene que ser australiana, porque no ves la pinta que tiene de tal. Otra decía, pues qué va, es rubia, dice, que danesa, danesa, esa mujer es danesa. Y la otra decía, pues ¿cuántos años tendrá? Dice, pues yo qué sé, 50 por lo menos. Y otra decía, 50, que va, fíjate las arrugas que tiene. No, no, tiene que tener más. En fin, así me empezaban a decir lo que te puedes imaginar de todo, que si era guapa, que si era fea, que si el pelo lo tenía de aquí, que si las vestido. Así todo el tiempo. Y yo callada, callada, callada. Cuando ya acaba todo el recorrido, el todo, les digo, bueno, que lo paséis muy bien y que tengáis mucha suerte en este precioso país. Pero tener mucho cuidado, por favor, que nunca se sabe lo que puede pasar. Yo soy española y para mí ha sido una satisfacción, y la decía una, gracias por haber dicho que soy muy linda. A ti, por supuesto, no te agradezco nada porque me dices que llevo pinta de gitana, pero que, en fin, yo a mí no me importa, pero aprenderlo en lo sucesivo. Mira, imagínate cómo se quedarán. Y es de La verdad cara de que ellos. no puedes hablar de una persona porque no sabes si te va a entender o no. Esa me ha pasado a mí varias veces, Mm. una vez criticando de un hombre guapísimo que iba con una mujer que estaba bien, pero gruesa, y ya sabes. Claro, ¡Ah! tendrá mucho dinero la mujer. Es que somos ¡Ah! manera de ¡Ah! pensar siempre, ¿eh? Pues y el otro decía, ah, pues seguro, porque fíjate cómo la miran. Oye, pues pero muy enamorados no parece. Bueno, y venga, y venga, y venga. Y yo diciendo, mira, por favor, vamos a acercarnos a allí. No habléis una palabra porque no sabemos de qué nacionalidad son.
Pues no lo ves, pues son daneses, el otro que va, son alemanes, etcétera. Bueno, nos acercamos allí y eran dos valencianos, una madre con su hijo. La madre se casaría pronto y el hijo era más bien joven. Y Ay, entonces, Dios mío. encantadores, viajaban juntos. Tú imagínate qué vergüenza si esa gente nos hubiera oído lo que estábamos diciendo. No se puede, no se No, puede hablar de nadie para hablar mal. Para hablar bien, siempre exactamente. maravilloso. Pero para No, hablar mal, mejor callarte Sí. y se acabó la historia. Y Candy, pero de esas cosas, pues pueden pasar 40 ya ves en la vida. A ver, ¿por qué en solitario? ¿por qué solitario? Porque mira, quizá yo estaba tan harta de mi trabajo, que siempre tenía que estar con alguien. Eh, no sabía lo que era estar sola. Siempre el y han arrestado a fulanito, los familiares, tengo que estar 2 horas con ellos, el tal. Y yo dije, mira, qué maravilla no tener que dar cuentas a nadie, salir, hacer lo que quieres, pararte donde te parezca. Porque una de las veces hay un paisaje muy bonito de donde yo vivo a otro lugar. Y según paso, íbamos con el coche, se me ocurre decir, mira, ¿os importa parar un momento aquí? Que es una pena esta puesta de sol perderla. Van a ser 5 minutos. Pues ¿sabe lo que me dijeron? Que a ellos no les importaba aquello, que ellos lo que querían era llegar. Entonces dije, no, hay que ir solo, porque solo te paras donde quieres, disfrutas lo que quieres. Y de la otra manera no, porque ya estás pendiente. Y si mi amigo está harto de ver este paisaje, Sí, es verdad, por Candy. ejemplo, que a veces pasa eso. Entonces, pues ya me acostumbré de tal manera a ir sola que, que era maravilloso, no necesitaba más. Candy, yo tengo una pregunta. ¿Hay una diferencia entre un turista y un viajero? ¿Entre cuál? Perdona que no te he oído. ¿Entre un Entre... turista y un Ah, viajero? hombre, hombre, por favor, igual se me dice un blanco y un negro. Cuéntamelo. Pues mira, yo te cuento, simplemente para cuando estás empezando el viaje. Vas a una agencia de viajes y le dices, oye, mira, quiero ver, qué sé yo, Tailandia. A ver, ¿y qué quieres ver? No se lo preguntas siquiera. Le dicen, pues mira, tenemos este recorrido, este viaje que vamos a tal sitio, tal sitio, tal sitio, y vale 1.000 euros o 2.000 o lo que sea. Y el turista dice, ah, pues no es muy caro, sí que me lo puedo permitir. Ah, pues qué bien, vale, vale, pues. Y resulta que no saben ni lo que van a ver. Solamente les han dicho que van a ver un mar, que van a ver una montaña y que van a ver la capital. Entonces es imposible. Llega un viajero. Dice, vamos a ver, ¿qué me interesa a mí de este viaje? Pues mira, yo no me puedo venir sin ver, pues qué sé yo, el bosque de Taratá, o el otro o lo otro. Entonces, esos han venido a ese país a ver lo que querían ver, no lo que el turismo, la oficina de turismo ha querido venderlos. ¿Me entendéis Claro, la diferencia? totalmente. Ya, Pero claro. Sí. enorme. Y además, yo creo que también el turista no le importa gastarse más o menos dinero. Quizá, bueno, está muy bien. Y el viajero dice, oye, oye, vamos a ver, porque si se puede ir andando en lugar de coger un tal, podemos hacerlo. O sea, ¿me entendéis? Claro, Muchísimas. Bueno, y luego claro. si ya te digo mochilero, pues eso ya no te Es lo quiero otro, ni es otro contar. nivel. Yo me Ya hay imagino que... 3 niveles. yo- Eh, ¿Entiendes? El mochilero, el viajero y cómo iba yo de la mochilera de antes. y yo, Una maravilla. yo supongo, Candy, que tú también has, como todo el mundo, ¿no? En tus viajes has evolucionado un poco, ¿no? En tu manera de hacer los viajes y todo. Mira, ¿y sabes lo que pasa? Que yo soy una persona que cuando me gusta algo, quiero que las demás disfruten de ello. Entonces, claro que habrá ido muchísima gente, pues yo qué sé, a la India, por ejemplo. Yo a la India, para que os hagáis una idea, me parece que son la 28 vez que he ido, pero que ¡Wow! me queda a Wow, veces un mes. O sea, la India me la wow. sé más que mi tierra, del todo. Y claro,
he visto cosas tan fantásticas en la India que me da mucha pena que vaya gente a la India y vea lo que ve todo el mundo, el Taj Mahal, el tal, tal, tal. No, la India es mucho más que todo eso. Hay unos pueblecitos donde dices, pero bueno, ¿cómo puede existir esto? Eh, ¿Cómo puede ser que un niño en pleno sol, con una mesa en la calle, planchando con una plancha de carbón, fíjate el calor que pueda tener. Y cuando te mira, yo me llegaba así a la mesa, llegaba el niño, yo le miraba porque le dije, ¿te puedo hacer una foto? Mira, unos ojos de alegría ese niño. ¿Cómo? Yo decía, pero ¿cómo un niño que no tiene nada? Tiene 40 grados en lo que tiene. Y Claro, está tan feliz, cómo disfruta, cómo algo que hay que verlo, porque si tú vas a la India y no ves escenas de esos, porque yo, mira, por ejemplo, el Taj Mahal sí es muy bonito, precioso, pero tú ahora mismo te sientas delante de un televisor y ves el Taj Mahal con toda la clase de detalles, quizás mejor que si vas allí. Pero yo no voy a ver edificios, porque se piensa que los viajeros solamente tenemos un sentido, que es el de la vista o el del oído, como mucho, pero esos que tenemos cinco. ¿Y qué me dices del tacto? ¿Y qué me dices de los olores? Porque es todo es un conjunto. Entonces, ese conjunto hay que vivirlo. No solamente, hoy ya he visto el Taj Mahal, me voy a hacer una foto y mira qué bonito está. Pues para eso te quedas en casa, delante de la televisión, y te quedas exactamente igual. Y te has ahorrado dinero ahí. Yo, Es, es otro mundo. Entonces, Can- claro, yo comprendo que las mujeres, de mujeres, porque verás, a partir de los 80 años yo siempre he ido sola, desde que me jubilé. Pero a los 80 años mi hijo ya me dijo, mira, Candy, tú no puedes ir sola, porque claro, te puede pasar cualquier cosa. Nosotros, y ahora ya estamos más, ya ves tú, con el teléfono y todo, podríamos contactar. Pero en fin, que te caes, te tienes que ir al hospital. No, claro. no, tienes que ir ya con alguien. Entonces fue muy curioso porque empezaron las chicas mochileras que iban conmigo, jovencitas, pues me decían, ay, Candy, si mi mamá pudiera ir contigo, con las ganas que tiene de ver algo, pero le da tanto miedo. Y yo me acordé de lo que me dijo mi hijo. Digo, oye, pues quizás la mamá de esta niña está feliz por ir conmigo y mi hijo se queda tranquilo que voy a ir con alguien. Y así Claro, empezó la historia. Ya empecé a ir con una persona, no, el primer viaje con 5 mamás de viajeras. Y luego ya seguí con otras, y hoy día pues mis viajes son 10 o 12 personas van conmigo. Yo no sé lo que está pasando, veis muchas fotos, ¿verdad? sí, estamos viendo Yo tu no. Instagram, que lo estoy compartiendo ahora mismo. Bueno, pero ¿me estáis oyendo o me paro? Sí, 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 sí. perfectamente, perfectamente. Vale, Candy, ¿y vale, vale. cómo has superado la barrera lingüística? ¿Cómo tú te haces? ¿En qué idioma? Tú te vas a la India? ¿Cómo te haces? ¿Que cómo me hago para...? No se Claro, entiende porque, esa palabra. claro, Yo ¿cómo me te voy haces? a la ¿En India. qué, en qué idioma tú hablas? ¿Tú dominas Mm. el inglés? Ah, bueno, bueno, ¿Cómo te vamos a haces? ver. Yo al principio ya te dije que era una vuelta al mundo que se llamaba el... Luego saqué otro billete, una segunda vuelta al mundo. Y luego ya era yo el mundo, yo ya iba por donde me parecía. Entonces, claro, cuando yo llegaba, y por ejemplo la India concretamente, y yo veía aquellas escenas, yo dije, esto no puede ser que sea real lo que yo estoy viendo. Me voy a quedar mañana, porque yo era libre de quedarme el tiempo que quisiera. Y voy a ver otra reacción. Y voy a ver mañana cómo sale eso. Mira, había uno en la India que ponía el, durante toda la vida nunca cerraban un templo que estaba como en la montaña. Era igual que fueran las 6 de la tarde, la 1 de la mañana. Ese templo siempre estaba abierto. Yo no me lo creía. Y dije, ¿cómo? En un pueblecito aquí metido. ¿Y cómo va a estar abierto? Esto es imposible. Entonces, que llegué, porque como no llevaba reloj para poner ni teléfono ni nada, era difícil controlar la hora.
pero como siempre Madre estaba un mía. viejecito, una señora allí, te decía, mira, por favor, ¿usted a las 5 de la mañana está? Y tú, sí, sí. ¿Usted me llama? Sí, sí. Me llamo a las 5. Oye, me voy y efectivamente, el templo lleno y cantando. Dije, Madre pero mía, ¿cómo esto Candy. es posible? Yo dije, y fue va muy poco turismo por ahí, porque es la parte norte-sureste, la parte oeste de la India, esto que hace ahí metido. La gente va más, cosa más turística. Y entonces, es verdad que hay un hombre mayor, muy mayor. Yo entonces os dije que tenía 65 años, 66. No, más joven que ahora, por supuesto. Pero Sí. entonces el hombre me dice, por favor. Bueno, en inglés, un mal inglés, pero bueno, es así, please, please, que si yo puede tocarme, si él puede tocarme el brazo. Yo decía, el brazo, y que quiere tocarme el brazo. Y dice, sí, porque yo nunca toqué una piel así. Yo dije, Dios mío, y tengo 66 años. Si ese hombre ve a una jovencita de 20, vamos, yo no sé lo Se que hubiera vuelve pensado. loco. Se vuelve loco. Pero ríete más. Me hizo gracia porque está hablando con él, aparece una viejecita, más viejecita que yo, pero tenía en todos los brazos, como se había tatuado como lunares, no Ok. cómo, como lunares, marrones, beiges, todo el brazo. Y yo la pregunté, perdone, ¿puedo tocar su brazo? Lo mismo que me había dicho el otro, porque es que era digno de tocar aquel brazo, una piel reseca, y además, fijaros esa escena, la señora con una piel reseca de nunca jamás hace una crema, etcétera, pero con unos pendientes preciosos que lo ponen aquí en la nariz y con una cadena, todo de oro, se lo Sí, envuelven aquí en la oreja. Entonces, sí, claro, tú ves esa imagen, una señora con el pelo reseco, lunares que se ha hecho en la piel y con esos pendientes. Oye, a mí yo la quería tocar todo, porque me parecía una cosa increíble. Es que de verdad, hay cosas que las ves y dices, bueno, pues eso se ve en la televisión. Sí, pero hay otras cosas que no se pueden ver en la televisión, que tienes que vivirlo allí. Y bueno, yo reconozco que la India siempre la pongo como un país de los que más me gusta, de los que me pasaría mi vida en la India, pero hay algo que no soporto en la India y son los servicios, los toilets. Eso Ah, es un gran ¡Oh! problema, porque ¡Oh! claro, eso es lo peor, porque mira, cuando vas, por ejemplo, en un autobús que has tardado, pues yo qué sé, 10 horas de ir de un sitio a otro, entonces has tenido que pararte por lo menos 2 veces. Y Claro. claro, pues lógicamente vas al servicio. Y cuando voy al servicio y veo Ay, una puerta, bueno, por el olor ya sabes dónde está el servicio, no tienes que preguntar. Pero bueno, dices, vale. Y ya te entras dentro, cierras la puerta y veo que la puerta falta de 1 metro al suelo, no hay puerta, está rota. Entonces se ve desde la cintura para arriba, no se me ve, pero desde la cintura para abajo se me ve todo. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? tienes que agacharte. completamente. O sea que te Claro. va a ver todo. Entonces yo decía, es una tontería, mejor ir al campo. Y luego aprendí que las mujeres se iban al campo. Entonces yo, que llevaba siempre pantalón, lo arreglé. Me puse una falda como ellas y yo lo que hacía en las Indias, porque era el mayor problema que yo encontraba cuando tenías que ir al servicio, lo que encontrabas. Y Candy, tú también tienes una experiencia de que tú conviviste o tuviste la oportunidad de visitar la casa de la Madre Teresa de Calcuta y convivir con los mapuches. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra. La Madre Teresa de Calcuta, para mí, vamos, una santa, pero Sí, muy duro, ¿eh? Muy duro. Y admiro a gente que todos los años, gente joven, van a ayudar a la Madre Teresa de Calcuta. Es, sale a la calle y gente que está muriéndose en la calle la recoge y las lleva
a su casa, como si dijéramos, sí, una casa es. Y entonces las mujeres, yo como soy mujer, me toca cuidar a las mujeres. Si van chicos, pues a los hombres. Y a los niños indistintamente hombres que mujeres. Pero Ok. mira, solamente el hecho de por la mañana estábamos en Calcuta y de Calcuta allí habría como 2 kilómetros andando, ¿vale? Ok. Entonces tú te cogías un paraguas abierto e ibas los dos y dices, yo veía cuando llegaba todas iban con paraguas y sí, pero ¿para qué? El sol no calienta mucho, no llueve. ¿Sabéis por qué? ¿Por Porque qué? había tantísimas cacas de esos aves, ¿cómo se llaman? Los cuervos. Ok. Tanta cantidad de porquería que cuando llegabas a donde la Madre Teresa tenías encima del Madre mía. paraguas 4 dedos de desperdicios de los árboles, de los De pájaros. verdad, Candy. En serio, había que empezar, así empezábamos la mañana, algo tremendo. Y cuando Wow. ibas a coger a la viejecita que estaba en la cama, bueno, y los tenían muy bien, el pijama, pues dije, Sí. el pijama era, tantas lavaduras tenía, era tan transparente que parecía de gasa, aquello Madre como si no mía. llevaran nada. Qué Algo, algo, experiencia. mm, algo que hay que vivir para aguantar eso. Muy fuerte. A mí me tocó una de ellas, una señora que la habían querido asesinar y tenía desde aquí a la oreja con un puñal, la habían Por- pues abierto con una navaja. Entonces, Wow. claro, yo le daba de comer porque hay que darlas por la mañana cuando vamos, las damos y siempre se de arroz todas las comidas. Entonces preparas el arroz y te las vas dando. Y esta señora al darle el arroz, pues claro, le salía por aquí el arroz. Y yo, pues cómo iba a cogerlo, yo ya me iba Claro. a la cocina con ello. Y me dice una monja, señorita, señorita, ¿dónde va? Digo, pues a la cocina. Dice, ¿terminó usted ya? Digo, claro, porque eran de vuestra tierra, mexicanas, había, mexicanas, no, sudamericanas, había muchas monjitas. Y a mí me encantaba porque hablaba con ellas en español y me contaban historias, etcétera. Bueno, y me dice, mire, ni un grano de arroz se puede desperdiciar. Coge al lado del plato y se lo vuelve a dar por la otra parte de la boca que no se la cae. Hasta ahí llegamos a la Madre Teresa. Y un chico encantador de Zaragoza que iba con su hermana todos los años a ayudar a la Madre, o sea, a la Sí. Madre Teresa, Sí. pues me dice, Candy, verás qué contentas se van a poner, qué sorpresa van a tener dentro de poco. Y llaman a la puerta y las abre la monja y es un señor que les está llevando una lavadora en una tienda y el chico Sí. que estaba detrás diciendo, verás, y la madre mira a todos y claro, ya le conocía porque el chico iba 2 años y dice, ¿has sido tú? Y dice el chico, ¿ves que sí, hermana? Ya no tenemos que lavar como lo hacemos, a mano, que bueno, la lavadora. Y entonces me dice, por favor, que se lleven la lavadora. ¿Tú sabes el agua que gasta la lavadora? Claro. ¿Y tú sabes la electricidad? Claro. Todo eso lo hacíamos nosotros a mano. No necesitábamos lo que iba a necesitar la lavadora. Y Sí. se la Sí. devolvieron. Imagínate qué pena. Yo no Wow. sé cómo se dirán ahora. A lo mejor hace tanto tiempo que ya se han modernizado más, pero eso he vivido yo con la Madre Teresa. Wow. Impresionante, Ahora, Candy, impresionante. Candy, una cosita, siguiendo con tus vivencias alrededor del mundo. A ti en Hong Kong, tú tuviste una experiencia complicada donde casi te encarcelan a ti. ¿Cómo sucedió? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Y cómo manejaste la situación? Bueno, es un poco largo, lo voy a resumir porque es un poco largo la historia. Adelante. Mira, yo iba paseando simplemente porque es muy bonito Hong Kong, por cierto. Pero bueno, Sí, eso eso he ya me visto. descuido. Nada, voy paseando y tal. Y hay un coche, pasa muy deprisa y me moja toda. ¡Boh! Me pone, como llovía y un bodones que había, me salpica todo de agua. Entonces Oh, yo me madre. paro
diciendo, ¡oh, qué lío! Y se bajan inmediatamente dos señores del coche y abren la puerta del piloto, ¿cómo se llama? El que conduce, del conductor, Sí, Del conductor. la conductor. puerta de la que le estaba en la acera. Y claro, yo para no mojarme me subo en la acera, cerca de la puerta esa. Y entonces me dicen, ay, ¿cómo la ha pasado? Y yo, como hablo mucho, pues me dicen, ¿dónde vive usted? Está aquí cerca su hotel, que la llevamos nosotros. Porque como me habían mojado para Sí, secarme sí. ellos. Yo dije, no, no, no pasa nada. Si mira, ¿ves el Hotel María? Ahí estoy yo. Ya le dije dónde estaba. Porque para decirles que no vengáis, que no hace falta, que voy Sí, yo. sí. Vale. Entonces yo ya llego a casa, me hago la ducha, me seco y llaman a la puerta y es una policía. Oh, Viene con la chica que trabaja en la recepción, dice, preguntan por una española y la única española que tenemos es usted. Digo, ¿por mí? Inmediatamente pensé algo de mi familia, que hace Claro. tanto tiempo que no sabía nada de ellas. Digo, ¿y cómo va a saber mi familia que yo estoy aquí? Imposible, ¿no? Pero bueno, y entonces ya me dice el policía que tengo que ir con él allí y que, porque, te os resumo, esos dos señores que se habían bajado me habían puesto una denuncia como que les había robado en el coche. Tenían dinero y yo había abierto y me lo había cogido ese dinero. ¿qué? Entonces dicen los chinos, señora, aquí en esta tierra, en Hong Kong, el robo está muy, muy mal visto y puede pasar 10 años en cárcel por el robo. Y le digo yo, pues mire, justo los que necesito, porque yo no tengo nadie en ninguna parte del mundo. Vivo sola y como quiero aprender chino y el chino es bastante difícil, pues es el tiempo que voy a necesitar justo para aprender chino. Y me dice uno, esto no es una broma, señora. Digo, desde luego que no es una broma, pero no puede ser una broma que venga alguien y diga que me he robado y ustedes digan, ah, pues sí, pues sí. No, no, no creo que eso sea una justicia, ¿no? Tú con tu Y como sé que no he experiencia de hecho nada, abogada penalista. yo me acordaba, pero yo digo, eso no es nada. Pero el hombre ya me dice el policía, no, no, pero es que mañana este señor va a traer a dos testigos que la han visto como usted abría y se llevaba una cartera. Y yo pensaba, Candy, piensa, un testigo no es nada, dos testigos pesan y tres testigos la tienes ya fastidiada. Te meten en la cárcel seguro. Yo digo, y menudo disgusto a mi familia que la llame yo diciendo que esto, no, 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 esto no Wow. puede ser. Y ya me dicen, bueno, venga, mañana, por ejemplo, a las 10 de la mañana. Se quedaron con mi pasaporte, con todo. Y salgo a la puerta diciendo, pero ¿cómo es posible? Y veo a estos dos señores. Y entonces les digo, bueno, sois vosotros que me habéis puesto la denuncia. Y dice, sí, señora, ¿usted sabe lo que es chantage? Digo, sí, chantaje en mi tierra, sí. Y pues eso es lo que le estamos haciendo. Resumiendo, me estaban haciendo chantaje. O yo les pagaba cierta cantidad o iban a llevar los dos testigos para meterme en la cárcel. Ahí la verdad fue de todo el viaje cuando peor lo pasé. No porque ya, hombre, porque las cárceles allí son tremendas, pero bueno, yo Claro. también pensaba que al ser mayor, en fin, yo ya me estaba imaginando un montón de cosas, pero sobre Wow. todo el disgusto que yo iba a dar a mi familia. Entonces dije, esto hay que arreglarlo de alguna manera. Y ya es un poco larga la historia y no me enrollo más No, y lo arreglé. Y el caso es que ya pude seguir. Y luego volví 3 veces más a Japón. no, Ya no me he no. hecho nada, porque me gusta mucho. Oye, a Japón, perdona. A A, Hong Kong. a Japón, sí. ¿Qué te parece? La vida, que es la vida de una andariega que va por el mundo. Wow, Bueno, yo creo que increíble. hemos estado mucho tiempo, ¿eh? Sí, ¿Qué os parece? Que vamos a hemos, cansar a la gente. No, para no vamos a nada. cansar a la gente. Sí. Tene- Solamente queríamos que nos hablaras, antes de despedirnos, dos cosas. Una de ellas es que nos hablaras de un libro que escribiste. ¿Escribiste un libro? Escribí un libro que le voy a volver a reeditar porque la gente se reía mucho con él y se lo pasaba, yo que es que no he tenido tiempo.
Y sí, creo que lo voy a reeditar, porque lo que hago al principio es contar vida por vida, día por día lo que me iba pasando. Pues claro, yo llevaba lo único que siempre digo, en una maleta, no, bueno, como yo, en una mochila, siempre hay que llevar un cuaderno y un lapicero para De escribir, porque date anécdotas. cuenta, cada día se olvida uno de lo que ha visto y de lo que no. Entonces yo empecé a hacer eso. Y llego a casa y me estoy, por circunstancias de la vida, 2 o 3 meses en casa y ya saco todo lo del viaje y tal, y veo esos apuntes. Yo digo, mira, qué lástima, mi niña no va, mi niña, digo, una nieta que tengo, que ahora tiene Sí. 15 años. Digo, nunca va a poder leerlo, porque claro, yo había estudiado en aquel entonces taquigrafía, y entonces la, Sí, la sí. mente es una raya, la acción es otra de, o sea, solo lo podía entender yo. Y dije, Sí. bueno, pues me voy a molestar en pasarlo a limpio para que mi niña el día de mañana pues bueno, vea lo loca que estaba su abuela, por dónde empezó. Y entonces empecé así a hacerlo. Y un amigo de casa que iba y me decía, ¿qué estás haciendo? Pues pasando. Y dice, ¿me lo dejas leer? Y digo, vale. Y dice, pero Candy, por favor, publica este libro. La gente se va a reír horrores de lo. Digo, pero si esto es una parte de lo que yo he visto, si yo, qué sé yo, fíjate que las vueltas que di al mundo y me parece que empecé y cuando llego a esto, al robo, aquí, a este país, ya es cuando ya paro, porque entraba a la India y yo le digo, mira, de la India tengo para escribir 20 libros, porque en la India he vivido mucho y tengo para escribir 20 libros. Así que me marcho a disfrutar de la vida, porque si estoy escribiendo, no disfruto. Y lo que tengo que hacer es disfrutar. Y hace poco en una revista que me llama, bueno, en una entrevistas que tengo aquí en España, me dicen, Candy, por favor, escribe un libro con tus aventuras, porque claro, son distintas las aventuras, como os digo, con un teléfono móvil, que no ir al azar, que te pierdes en un sitio como me perdí muchas veces y creí que no llegaba a ningún lado. Y entonces yo les digo, claro que lo voy a escribir, pero cuando me jubile, porque ahora no tengo tiempo. Ahora solamente tengo tiempo de vivir. ¿Me entendéis? No Totalmente. puedo quedarme en casa diciendo, voy a escribir online. Eso no tengo tiempo. Entonces lo que vendo, que lo he puesto en venta hace poco, es un libro que se llama así, a la bolita mochilera o como me lo han puesto también, La vuelta al mundo en solitario, cosas así. Pero el libro de verdad saldrá cuando me jubile y ya tenga tiempo de Ah, escribir Can- todas las cosas, ¿entendéis? Candy, y ya la última pregunta y despedimos el programa. Finalmente, ¿qué legado a ti te gustaría dejar como la abuelita mochilera? ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a las futuras generaciones de viajeros, pero a tus propias generaciones, como tu nieta que viene subiendo? ¿Cuál es tu legado? ¿Qué te gustaría dejar? Pues ¿sabes lo que pasa? Eso lo pensé mucho antes de la jubilación. Y yo quería pensar sola, porque tiene muy mala fama, yo no sé en vuestra tierra. En España los abogados tenemos muy mala fama, que desengañamos a la gente, que no somos, que no somos buenas personas. sí. Entonces yo dije, no puede ser que mi nieta piense que su abuela fue abogado y que por lo tanto tuvo que hacer. Entonces digo, mira, me encantaría que luego lo he conseguido, bueno, hablando, me ve la gente de cuando era abogado, y fíjate, hace tiempo, y me encanta que me digan, ay señora, ¿por qué se jubiló usted? Qué maravilla lo que perdimos. No, o sea, me gusta que me digan eso. Pero luego Sí. ya cuando vi que existía un mundo distinto que el de España, pues entonces yo pienso, Dios mío, con las cosas tan maravillosas, que me hubiera encantado que mi hija, mi nieta, por ejemplo, hubiese hecho derecho, no para ser abogado, sino para ser periodista. Porque Ok. imagínate qué maravilla ir a primera fila, saber las noticias en primera fila. Pero resulta que dice que quiere ser médica. Ah, y yo, pero bueno, hay que dejarles cada uno con su tema, ¿no? Con lo que quieran hacer. Claro, qué Pues mi bueno, claro. mensaje, rey mío, yo les dejaría solamente, cuando vayas por el mundo, pórtate y haz lo que quieras que te hagan a ti.
O sea, ¿qué hago yo a la gente? Pues a mí me gustaría que me ayudasen, que cuando estoy perdida, que he estado muchas veces, me dieran la mano para salir y no hundirme más. Entonces, si a mí me gusta hacer eso es lo que tiene que hacer la gente conmigo. ¿Me entendéis? Qué Haz bonito. lo que tú Claro. quieras que hicieran contigo. Porque me da mucha pena, de verdad. Ahora mismo yo vivo en un sitio donde hay muchos, bueno, sudamericanos sobre todo, que vienen a trabajar. Entonces, claro, viven solos hasta que viene la familia, etcétera. Y hace Claro. 2 años yo fui la pregonera del pueblo. La pregonera, no sé si sabéis lo que Sí, 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 pues sí. alguien que eligen para que hable y tal. Pues yo casi todo mi cosa decía, mirad, por favor, yo he sido, pues como están aquí esta gente, no diría olvidada de la tierra, ¿cuál he sido yo? Yo he sido como que estoy fuera de mi país, emigrante Ok. en Sí, sí, muchos inmigrante, sí. países. Sí, Y sí. no sabes la alegría que a mí me daba cuando yo me acercaba a cualquiera persona y les preguntaba, mire, por favor, ¿me pueden hacer esto? Y me ayudaban con ese cariño que te dan. Y otras me daban la espalda. Entonces, por favor, que somos... ¿Cuál quieres que hacer tú? Pues lo que tú quieras que te hagan, tú hazlo. Claro. Yo por Es eso verdad. muchas veces pienso que hay muchas religiones, que cuando te mueres se van a juzgar. Y yo digo, pero si es que me es igual la religión que haya, porque yo he hecho lo que yo hubiera querido que hicieran conmigo, yo he hecho a los demás. Entonces, Gran mensaje. la verdad, no me da ni miedo a la muerte. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Sí, 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 Es no, una no, cosa totalmente, que me totalmente. parece Y normalísima. nada, Candy, pues te doy las gracias por haber aceptado la invitación. De verdad que eres un ejemplo. Ojalá poder a tu edad hacer lo que haces. De verdad, ojalá. Así que gracias de corazón Pues estoy feliz. por la invitación. Estoy feliz haciendo lo que hago, de verdad. Qué Y yo bonito. doy solamente ánimos a la gente a que piensen en positivo y que piensen que lo que están pensando se va a realizar, que no se va a quedar en sueños, se realiza. Ya lo tenéis a mí, ¿cómo va a pensar yo que se me iban a realizar esos sueños? Y están más que realizados. Y que bueno, y que gracias por haberos acordado de la abuelita mochilera No y solo que nos tengáis hemos mucho acordado, éxito también en vuestras cosas. gracias. No solo Me nos hemos alegro mucho. acordado, Candy, sino que nunca, nunca te olvidaremos. Y esperamos estar en Muchísimas contacto gracias. contigo y seguir toda tu Peripecias. Ya exploración, no todas sé tus cuántas serán, peripecias. pero bueno, las que sean, serán. Y nada más. Que me quiten lo bailado, como dicen aquí. Amén. Así es. ¿De acuerdo? Gracias, Candy. Un Un beso placer, grande. Candy. Venga, un besito muy Adiós. grande. Adiós, Bye. adiós. Quédate Chao, con chao. nosotros, Candy, aquí.